quimioterapia, por ejemplo, el efecto del cuerpo general, cosas así, la quimioterapia, el cáncer en general, al músculo. Ajá. Vale, estuvimos hablando de cómo la propia enfermedad y los tratamientos asociados a la enfermedad, ¿verdad?, provocaban efectos a nivel muscular, ¿verdad?, del sistema muscular. Por ejemplo, ¿de qué estuvimos hablando? En el caso de quimioterapia, por ejemplo, afecta el general que cambia la estructura del músculo, por ejemplo, más grasa o menos, cosas. ¿El resultado del paciente qué es a nivel del músculo? Que pierde masa muscular. Pierde masa muscular, ¿no? Y ese proceso se llama... ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Nombre y Sí. podéis hablar. Soy Meilin Medina. Recuerdo que de lo último que estamos hablando era de la sarcopenia. De la sarcopenia. Realmente eran dos procesos que no eran lo mismo, pero los dos tenían implicación en el paciente oncológico, ¿verdad? Sí. La caquexia, como explicaban los compañeros de aquí, era porque era un efecto secundario del tratamiento y del cáncer en sí mismo, y la sarcopenia, os hablé de ella, le dedicamos tiempo, porque iba a influir mucho en el pronóstico del paciente. Es un proceso fisiológico que ocurría con la edad, pero es verdad que tenía mucho que decir en el paciente oncológico, ¿verdad? Porque se relacionaba con la mortalidad, con la aparición de complicaciones postquirúrgicas, con la aparición de toxicidad a la quimioterapia, etcétera, etcétera. Y una vez explicado el proceso de la... una vez explicado que en el paciente ocurría ese proceso paquético de pérdida rápida de masa muscular, intenté dar unas nociones de qué podía estar ocurriendo dentro del músculo para ocurrir esa sarcopenia, perdón, esa caquexia. ¿Recordáis algo de eso? Eso ya es mucho preguntar, ¿verdad? Dije que una vez que hablé de que en el paciente oncológico ocurría ese proceso de caquexia que habéis hablado, me metí un poco con una lupa a ver qué estaba ocurriendo dentro del músculo. Intenté explicar mecanismos moleculares que justificaban esa caquexia. ¿Os acordáis de alguno? Lo de si eso era un efecto biológico que dijiste, pero no, igual que necesita un esquemita, pues, Además, es un esquema bien completo, con muchos colores, que hoy volveremos a recordarlo un poquito más adelante. Bueno, ya lo explicaré un poquito más adelante. Aparte de la caquexia, ¿hablé de algo más? Este tema cardiovascular también. Del estrés oxidativo, realmente era como el punto de inicio de los problemas que ocurrían en el músculo, uno de los puntos de inicio. Por aquí me decía. También desde el tema cardiovascular. Problemas cardiovasculares, ¿verdad? Aparecían problemas cardiovasculares. Neuropatía periférica. Inflamación. ¿Quién produce? Por elevación. Efectivamente, hay mucho proceso inflamatorio, ¿verdad? Por ejemplo, en temas cardiovasculares, ¿quién producía el problema cardiovascular? ¿El tumor en sí? Radioterapia. Fundamentalmente la radioterapia, si se incidía en la zona del corazón, por ejemplo, en un paciente con cáncer de mama, pero fundamentalmente la quimioterapia, ¿verdad? Que era un tratamiento más sistémico. Protrombina. ¿Otro biomarcador hay por ahí? El BNP es un marcador mucho más sensible a pequeñas alteraciones, ¿no? La protrombina es un marcador ya por la troponina. Estamos hablando de la troponina, ¿no? La troponina es un marcador de daño más severo y el BNP es un marcador de un daño más leve, ¿no? Más subclínico. ¿Qué más? Neuropatía periférica. También estuvimos hablando. ¿Qué era la neuropatía periférica? La pérdida de sensibilidad a la quimio. Perfecto. ¿Y ahí qué dijimos? ¿Alguien se acuerda? Dije que muchos agentes quimioterápicos entraban dentro de las células, producían una alteración fundamentalmente a nivel de la entrada y salida de electrolitos, de calcio, por ejemplo, de sodio, y que dentro de la célula, a nivel mitocondrial fundamentalmente, se producían muchos niveles de estrés oxidativo.
y es el que dañaba a la propia fibra nerviosa. ¿Qué más cosas ocurrían en el paciente oncológico? Dediqué un tiempo a hablar de fatiga, ¿no? De hecho, tenía nombre propio, que era la fatiga asociada al cáncer. ¿Y ahí qué ocurría? ¿Algún mecanismo que explicaba la fatiga? Y La interleuquina 6, la inflamación, porque a nivel cerebral pues, se produce una inflamación a nivel cerebral y eso se había asociado con mayor nivel de fatiga, de cansancio. También el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, ¿verdad? Los niveles de cortisol también se veían alterados en estas pacientes con fatiga. ¿Qué más? ¿Estoy recordando? también algo psicológico. Sí, a nivel de depresión, de problemas a nivel de función cognitiva, ¿verdad? Me interesa. ¿Qué dijimos ahí? ¿Por qué o bien el tratamiento o bien el tumor producía problemas a nivel de depresión, de problemas cognitivos? ¿Qué mecanismos podrían estar ahí subyaciendo? Metabolismo del triptófano. Es verdad que hay un esquemita muy sencillo donde decía que en función de cómo se metabolizara ese triptófano, el resultado de esa metabolización podía ir al cerebro y producir lesión, ¿no? Y era neurotóxico, uno de los metabolitos del triptófano. Luego volveremos a ese triptófano. ¿Qué más? ¿Alguna cosilla más? Reabsorción ósea, ¿no? ¿Qué ocurría? Estamos recordando todavía lo que vimos el otro día. ¿Qué ocurría a nivel del hueso? Pérdida de masa ósea, ¿verdad? De densidad mineral ósea. Y ahí estuvimos hablando que tanto el tratamiento, fundamentalmente muchos quimioterápicos y el propio tumor, favorecía la acción de las células óseas que destruían huesos. Dijimos que siempre debería haber un equilibrio entre los osteoblastos que fabrican huesos y los osteoclastos que destruyen huesos, ¿verdad? Y aquí se veía favorecida la actividad osteoclástica. Muy bien, ¿qué más nos queda? De sarcopenia, de caquexia, de fatiga, hablamos de pérdida mineral ósea, de neuropatía periférica, de depresión y disfunción cognitiva, hablamos de problemas cardiovasculares y estuvimos haciendo un repaso también al principio del todo, ¿verdad? De algo que ya habéis visto anteriormente, ¿no? Que eran las características propias de un tumor, ¿verdad? Y de, a grosso modo, cómo actuaban en líneas muy generales, los distintos tratamientos oncológicos. Más que en líneas generales, puntualicé algunas cositas porque me hacen falta ahora, cuando empiezo a hablar con vosotros, de la zona rosa, que es lo que me queda por explicaros. ¿Sí? ¿Estamos preparados? Pues vamos por ella. Vamos a intentar ver un poco cómo los programas de rehabilitación en el paciente oncológico pueden alterar biológicamente al sistema. Y esperamos que esa alteración sea nuestro propio beneficio. No vamos a entorpecer más al sistema. Voy a hablar de cómo puede influir a nivel de la biología del tumor. Es decir, en relación a esa primera parte que vimos el primer día, de ese bloque amarillo que puse ahí arriba. Y después voy a hablar de cómo los programas de rehabilitación abordan o influyen sobre lo que vimos en la zona azul el otro día en el sistema muscular, nervioso, óseo, etc. Dije el otro día ya que la mayor parte de la evidencia está en el ejercicio terapéutico y por eso ahí he puesto ejercicio terapéutico, pero dedicaré una diapositiva al final para hablar de otros tratamientos que también han visto efectos en estos pacientes. ¿Sí? Bien. Pues empezamos con ese último bloque al que vamos a dedicar la clase. Y como digo, vamos a hablar de cómo va a influir o los cambios moleculares que se producen en el paciente cuando se somete a estos programas de rehabilitación, cómo influye
a nivel del tratamiento que se le esté administrando al paciente. Vamos a ver cómo influye con la radioterapia y la quimioterapia. Y finalmente, como digo, vamos a ver cómo influye a nivel del sistema muscular, óseo, nervioso central y sistema óseo. Bien, y empiezo con una diapositiva que es algo que creo que todos, por culturilla general, sabemos. Y es que desde hace ya bastante tiempo se conoce que el ejercicio físico es un factor protector para producir cáncer. ¿Sí? Nos recomiendan que tengamos una dieta equilibrada, que no tomemos el sol y que hagamos ejercicio, porque se ha visto que es un factor protector frente al cáncer. Lo que tenéis aquí es un gran metaanálisis. Ahora que os sonará ese tema de los metaanálisis, ¿verdad? Y de las revisiones sistemáticas. Cogieron 1,44 millones de pacientes con cáncer de diferentes estudios y vieron cómo influía la actividad física en el riesgo de aparición de cáncer. Y agruparon a esos pacientes en función del tumor que tuviese, del cáncer que padeciese. Por ejemplo, el primero que tenéis arriba, los de casa lo veréis bien, aquí se ve regular, es un adenocarcinoma de esófago. Incluyeron resultados de 5 estudios diferentes con un total de casi 900 pacientes. El siguiente es de gallbladder, que es de vejiga, creo que sí. Hígado, pulmón, riñón, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en evidencia sobre efectos de la actividad física en la aparición de cáncer de pulmón concretamente, se incluyeron datos de 12 estudios con un total de 19.000 pacientes, es decir, datos bastante consistentes. Y como veis, los resultados indican que la gente que más actividad física realizaba en su vida diaria tenía menor riesgo de padecer cáncer o de sufrir un cáncer. Sabéis leer esta gráfica, ¿verdad? La línea vertical significa riesgo cero. Si de la línea vertical se desplaza hacia abajo, significa factor protector, menos riesgo. Y si de la línea pasamos hacia arriba, sería mayor riesgo. ¿Sí? Y como veis, casi todos caen por debajo de ahí. Es verdad que hay alguno abajo ahí que se va hacia arriba, pero bueno. Pero en general, como digo, factor protector, y eso ya lo sabíamos, como vuelvo a decir. Otra gráfica muy interesante. Fijaos, compararon o dividieron a la población oncológica en función del nivel de actividad que decían que realizaban en su día a día. No en los días que habían desarrollado el cáncer, sino en general en su día a día. Lo agruparon en 5 niveles de actividad física y compararon el riesgo de mortalidad que tenían esos pacientes con relación a los que menos actividad física hacían. Si le da un valor del 100% a los que menos actividad física hacían, fijaos cómo cae la mortalidad a medida que aumentaba el grado de actividad física realizada a los pacientes. Tenéis ejemplos en rojo de cáncer de mama, en verde de cáncer de colon y en azul de cáncer de próstata. La tendencia es muy parecida. Aquellas personas que rutinariamente hacen más actividad física tienen menos riesgo primero de desarrollar el cáncer y después de morir con ese cáncer. Por tanto, no estamos hablando de una cosa banal, ¿verdad? Pero al final tiene una tendencia. Pero esa diferencia ya no es significativa. Esos cambios son... Lo que yo veo es que ya entre un grado 4 de actividad física y un grado 5 ya no hay un efecto de caída. Pero ese pequeño ascenso, por ejemplo, aquí en el azul no se ve. Pero esos ya son pequeños matices que no tienen ningún tipo de significancia estadística. ¿Vale? También el hecho de practicar actividad física se ha relacionado con mejora en muchas de las secuelas de estos pacientes. Por ejemplo, se ha relacionado que aquellos pacientes que hacen actividad física tienen menos síntomas relacionados con el cáncer, como es el caso de la fatiga, o mejor dicho, aquellos que realizan algún tipo de actividad física, ya sea más aeróbico o más de fuerza, mejoran los síntomas de fatiga, reducen esos síntomas depresivos que habíamos dicho, mejoran en general su calidad de vida o incluso mejoran algunos parámetros fisiológicos como esos parámetros pulmonares o respiratorios que tenéis aquí. Pero todo eso
no es nada novedoso, hay muchísima bibliografía que reporta eso. Lo que yo hoy os planteo, o lo que quiero responder ahí con vosotros, es si esa actividad física, ya sea aeróbica o más de tipo fuerza, puede modificar la biología del tumor. Es decir, ¿tiene el poder esa actividad física dirigida a controlar la actividad del tumor? Esa es la pregunta que voy a tratar de responder en el siguiente ratito con vosotros. ¿De acuerdo? Y para ello me vuelvo a mi rueda. Esa rueda que os expliqué hace 2 semanas, o que os recordé hace 2 semanas porque ya la habéis visto anteriormente en el máster. ¿Os acordáis de ella? Sí, ¿no? Distintas características que definían lo que era un tumor y lo que no era un tumor. ¿Sí? Pues vamos a ver cómo influyen esas características el hecho de practicar ejercicio físico. Es verdad que es un tema que está en auge ahora mismo y que datos en pacientes reales no hay muchos. La mayoría de estos estudios se están haciendo todavía en animales, en cultivos in vitro e in vivo. Y de ello voy a tirar para explicar lo que a día de hoy se sospecha. ¿De acuerdo? Bien, para ello voy a empezar con este estudio muy bonito, donde cogieron pequeños ratoncitos y hicieron 4 grupos de ratoncitos. Al primer grupo, que le llamaron grupo control, no le hicieron nada. Simplemente que a las 4 semanas de estar en la jaulita, le inyectaron unas células, las células B16, que son unas células que en ratoncitos generan un cáncer de piel. ¿Sí? Hubo un grupito que le llamaron ejercicio pre, en el que tuvieron a los ratoncitos 4 semanas haciendo actividad física en la rueda, sin fin, y a las 4 semanas de estar haciendo actividad física le inyectaron esas células. Otro grupo, que es el grupo de ejercicio post, en el que los tuvieron 4 semanas descansando, les pusieron las células de cáncer de piel y durante 2 semanas estuvieron haciendo actividad física en esta rueda. Y finalmente un grupo que estuvieron las 4 semanas previas y las 2 semanas de después de inyectar esas células haciendo actividad en esa rueda sin fin. ¿Qué midieron esos autores? Aquí abajo siempre os pongo la bibliografía, ¿vale? Por si alguno tenéis interés en consultar. ¿Qué hicieron? Pues que a las 2 semanas de inyectar las células midieron el volumen que tenía el tumor. ¿Y qué creéis que ocurrió? Así evolucionó ese tumor. Aquí tenéis el volumen en el eje de la Y, en el eje de la Y, y en el eje de la X los días que pasaron desde la inyección de esa célula. Midieron a los 12 días y a los 14 días. Fijaos los 14 días al final del experimento que ocurrió. ¿Qué grupo fue el que más creció el tumor? El grupo control, el que no había hecho nada. Y fijaos en estos grupos de aquí abajo, el ex y expre, es decir, los grupos que más tiempo estuvieron haciendo actividad física, fijaos cómo se redujo el volumen de ese tumor. Se pasó de aproximadamente unos 600 milímetros cúbicos de tumor a aproximadamente unos 300 milímetros cúbicos de tumor. Es decir, se redujo a la mitad del tumor. O dejó de crecer la mitad de rápido, ¿verdad? Pero entonces, según lo que decía ahí, es que es más importante que haga ejercicio antes de tener un tumor que después. Eso a mí no me queda claro con este trabajo, porque si tú estás comparando el ex-post con el ex-pre, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que el ex-post solo estuvo 2 semanas y el ex-pre estuvo 4 semanas. Quizás la cantidad de ejercicio que hicieron los ratoncitos del ex-pre fue mayor que la del ex-post. Y quizás eso influya que el ex-post subiera un poquito el volumen. Y si hubiese sido a lo mejor la misma cantidad de tiempo, si hubiese sido más comparable. De todas maneras, los ratoncillos que ya lo habían visto se estaban recuperando. ¿Perdón? Que se pueden tomar como 2 semanas de recuperación. En protocolo de ejercicio físico, a ver, 2 semanas es mucho, pero ya se incluso de caso.
Claro, y estamos hablando también de ratones, que tienen otras pautas que humanos, ¿vale? ¿Tiene relación con metástasis? En este estudio no analizaron eso, pero ahora después hablaremos de la metástasis, no te adelantes. Sí. También el ejercicio junto con quimioterapia. Vamos a verlo. Queda mucha tarde todavía. Seguimos, ¿vale? Pero llegaremos a la metástasis un poquito más adelante. Aquí tenéis los tumores. Ahí tenéis esos tejidos que les dispararon esos ratoncitos. Se ve claramente la diferencia, ¿verdad? No hay que ser un lince para ver esa diferencia, ¿sí o no? Sí. Aquí tenemos de nuevo los que no hicieron ejercicios negros, en la gráfica estoy hablando, y en gris los que hicieron ejercicio. Fijaos, de más de 600 a básicamente 200 milímetros cúbicos, ¿vale? La diferencia es más que considerable. De hecho, si os fijáis, por ejemplo, dentro del grupo de ejercicio, el de aquí abajo, que apenas se ve ninguna marca, ¿vale? Algo hará el ejercicio para que el tumor no crezca muy rápido, ¿verdad? ¿Qué será? ¿Alguien vaticina algo? Necesitamos estudiar algo de psicológico, al menos. ¿Algo? El efecto psicológico. Ajá, pero en ratones poco efecto psicológico va a haber, ¿no? Aquí nos ceñimos fundamentalmente a lo fisiológico, a lo biológico, ¿no? ¿Qué estará pasando? ¿Qué hará el ejercicio para eso? Avanza un poquito más. Otro ejemplo. Cogieron ratoncitos y le administraron una sustancia, dietilglicosamina, que es una sustancia que se sabe que en ratoncitos, a las semanas de inyectarlos, genera tumores hepáticos, ¿vale? Se lo inyectaron y pusieron a los ratoncitos a hacer deporte. Unos sí, otros no. ¿Qué ocurrió con el tamaño del tumor? En el grupo control, a los 7 meses de la inyección, ya había tumor. Fijaos que no hay barrita gris al mes 7. Y esa barrita negra, fijaos cómo crecía hasta llegar prácticamente a un volumen de 4. Son unidades arbitrarias, ¿vale? ¿Qué pasó en el grupo del ejercicio? Tardó varios meses más en aparecer, ¿verdad? Los primeros registros al mes 10. Y fijaos cómo el tamaño en esos momentos era mucho más bajo si lo comparamos con el grupo sedentario. ¿Sí o no? Otra evidencia parecida a la anterior, que demuestra que algo estará haciendo el ejercicio para frenar el avance de ese tumor. ¿Sí? A nivel de crecimiento. Bien. Vamos a saltar a humanos. ¿Os suenan estas células? MCC7, MDA, MB231. Son líneas celulares de cáncer de mama. Una estrógeno dependiente y la otra estrógeno independiente. Lo que hicieron fue coger a pacientes con cáncer de mama y le hicieron que practicaran ejercicio durante 2 horas. Antes de empezar ese ejercicio, le sacaron una muestra de sangre. Y justo al terminar el ejercicio, le sacaron una muestra de sangre. Y el suero de esas muestras de sangre se lo pusieron a esas células de cáncer de mama. Y vieron si esas células eran más o menos viables. Es decir, se midió la viabilidad de esas células. Fijaos que tenéis los resultados en un tipo de células que son las MCC7. Aquí tenéis los resultados del suero previo al ejercicio y los resultados del suero post-ejercicio. Si hacemos la media, que son esas líneas horizontales que tenéis ahí, vemos cómo algo ocurre cuando le añadimos el suero de después de hacer ejercicio, porque esa viabilidad se reduce. ¿Sí o no? Algo parecido ocurre en otro grupo, en otro experimento, son las mismas pacientes. ¿Vale? Hicieron los cálculos y en torno a un 10-15% de viabilidad celular se pierde, simplemente por algo que hay en el suelo de después de hacer ejercicio.
porque estas tienen también suero puesto. Lo que pasa es que de antes de hacer el ejercicio. Algo hay dentro del suero que hace que las células de cáncer de mama sean menos viables. ¿Qué será? ¿Qué será? Seguimos. Otro estudio parecido, en este caso de cáncer del pulmón, si no recuerdo mal. Sí, 549, pulmón. De nuevo, en este caso no cogieron pacientes de cáncer de mama ni de cáncer del pulmón, cogieron a gente sana y de nuevo los pusieron a hacer ejercicio durante 2 horas, ¿vale? Y de nuevo cogieron sangre previo al ejercicio y después de hacer el ejercicio. En este caso, lo que midieron no fue la viabilidad de las células, sino que lo que midieron fue la cantidad de células que había después de incubar esas células con ese suero. Cuantificaron el número de células que había y fijaos, tenemos 3 tipos de células de cáncer de pulmón, ¿vale? Los 3 experimentos son similares entre sí. Vamos a quedarnos con el de arriba, la gráfica, para ver el ejemplo. La primera barra se refiere a células control que no le pusieron ningún tipo de suero. La siguiente barra se les puso a las células el suero de antes de hacer el ejercicio. La tercera barra se le puso a las células suero de 5 minutos después de hacer el ejercicio. La siguiente, suero de 1 hora después de terminar el ejercicio. Y la siguiente, suero de 24 horas después de hacer el ejercicio. ¿Quién me dice qué está pasando en esa gráfica? Como si el ejercicio es mucho mejor porque... ¿Qué le pasa a las células? El primer hora y los resultados... ¿Qué está ocurriendo? Que del 100% de las células que deberían haber crecido, han crecido prácticamente un 25% de las células. ¿Sí o no? Es decir, lo que normalmente crece en las células en esas condiciones está aquí. Son células que no están sometidas a ningún tipo de suero, ¿verdad? Como veis, el efecto del suero sin ningún tipo de ejercicio no genera ningún efecto. Prácticamente tenemos el mismo número de células, ¿sí o no? Pero en el momento que les ponemos a hacer ejercicio, fijaos cómo cae el número de células. Se reduce prácticamente a un 20% el crecimiento, es decir, se reduce un 80%. Nada más y nada menos. Eso es un tipo celular, pero fijaos que ocurre prácticamente lo mismo en otro tipo de células y en otro tipo de células. De nuevo, algo habrá en el suero del que hace deporte, del que hace esa actividad física, que le pone las cosas bastante difíciles a las células del cáncer. ¿Sí o no? Seguro que algo relacionado con los hormonas. Venga, empiezo ya a desvelar cosas, ¿no? Se ve regular. Me voy a ir a la gráfica, al dibujito que hay al lado derecho a los que estáis en casa, ¿vale? Para vosotros también el derecho. Para mí es lo único que es la izquierda, claro. No sé si recordáis, cuando estuvimos hablando de las características del tumor y dije que una de las características de las células crecían más de lo normal, una de las explicaciones que vi es que internamente dentro de la célula había rutas de señalización que se veían favorecidas en las células cancerígenas. Y uno de esos ejemplos que os puse fue la vía de señalización de RAS y el 1,2. Y ese ejemplito es el que tenéis aquí arriba, ¿vale? Llega una señal de fuera, un factor de crecimiento, y se activa una vía en la que participa RAF y ERK2 fundamentalmente, y eso induce una señal de crecimiento de la célula. No os conté, pero hay otras vías, como es la vía de mTOR y AKT, ¿vale? Que es otra vía que tenéis aquí abajo. Y las dos, al final el resultado de la célula es el mismo, es crecimiento. Pues esos mismos autores del cáncer de pulmón, que os he dicho antes, cogieron y a esas células de pulmón les pusieron el suero de nuevo de esos sujetos sanos que habían hecho ejercicio, y en lugar de medir el número de células, lo que hicieron fue medir el contenido que había dentro de esas células de las proteínas que estamos analizando aquí. ¿Vale? Si alguien de casa quiere decir algo, que lo diga de oída, ¿vale? Que yo aquí no veo si hay chat o algo así, ¿vale? Uno de esos ejemplos, como digo, es AKT,
¿Vale? AKT es uno de esos mecanismos por los que la célula induce esos mecanismos de crecimiento. ¿Qué ocurre con AKT? Fijaos los niveles de proteína que hay, de AKT que hay, cuando las células se incuban con ese suero previo a la actividad física, y fijaos los niveles de AKT que hay cuando las células se incuban con ese suero que se llama condicionado, que es suero después de hacer ejercicio. ¿Qué le pasa a AKT? Que se ve muy disminuido. Si es un mecanismo intermedio, en este caso es este dibujito de aquí, que favorece el crecimiento y la célula deja de producirlo, esa vía de señalización se está viendo apagada, ¿verdad? Y por tanto, eso se va a traducir en menos crecimiento. ¿Sí o no? Pero es que si atendemos a la siguiente de la cascada, que es mTOR, que es esta que tenéis aquí, fijaos que ocurre prácticamente lo mismo. También se reduce el número o la cantidad de esa proteína que hay dentro de las células. Pero es que pasa lo mismo con la siguiente, que es la final, la proteína final de esa cascada de señalización, que es P70. También le ocurre lo mismo. Pero es que si nos vamos a la otra vía, en la que la proteína final es ERK1,2, la vuelven a medir y de nuevo se ve disminuida. Simplemente porque en esa célula le hemos puesto el suero de después de hacer ejercicio. Algo habrá, ¿no? Pero ya no es que casualmente el tumor crece menos. Es que las vías que justifican que crezca más o menos se están viendo alteradas. ¿Qué será? Bueno, ahí tenéis una explicación de lo que he explicado, ¿vale? Bien, ya vamos a darle respuesta a todo eso. Me imagino que muchos sabéis, o casi todos sabéis, que cuando se realiza una actividad física intensa, se produce adrenalina, ¿sí o no? O la compañera que es la noradrenalina, ¿no? Bien, pues se sabe que la noradrenalina, que es lo que tenéis aquí puesto arriba, epinefrina es adrenalina, participa en unas vías celular complejas, donde yo me voy a centrar en esta proteína marrón que hay aquí al lado de la membrana nuclear, ¿vale? Que es YAP. YAP es una proteína que está en el medio extranuclear, está fuera, está en el citoplasma. Pero, en esos casos está inactivada porque tiene un grupo fosfato, por eso tiene un redondel arriba, un circulito arriba con una P, es porque está fosforilada. Si esa proteína deja de tener ese fósforo, ese grupo fosfato, perdón, esa proteína es capaz de atravesar la membrana nuclear y entrar dentro del núcleo. Y ahí iniciar, activar factores de transcripción para favorecer el crecimiento. Pero repito, si esa proteína se queda fosforilada, no puede entrar dentro del núcleo y ejercer esa acción. Es decir, cuando está fosforilada, está en forma inactiva en el citoplasma. Y solo cuando pierde ese grupo fosfato, es capaz de atravesar la membrana nuclear y inducir o favorecer la restricción de factores de transcripción que favorecen el crecimiento. Bien, dicho eso, pacientes con cáncer que los ponen a hacer ejercicio. En este caso, pacientes con cáncer de mama. Y mide los niveles antes y después de esa adrenalina y noradrenalina. Y ocurre lo que ya sabíamos, que después de hacer ejercicio, los niveles de adrenalina y de noradrenalina suben. ¿Sí? Nos vamos al ratoncito. Y eso ya lo sabíamos, ¿verdad? Que en el momento que el ratoncito lo poníamos a hacer ejercicio, el volumen del tumor disminuía. ¿Sí o no? Completamos ese experimento. A los ratoncitos le inyectaron también una sustancia, que es el propanolol, que es una proteína, una sustancia, mejor dicho, no sé si es proteína o qué es, que inactiva a la adrenalina. Si la adrenalina tuviese algo que ver con lo que estamos diciendo,
¿Y qué es lo que ocurre? Fijaos cuando ese mismo experimento se hace, pero con la presencia de ese propanolol que inactiva a la adrenalina. Pues que eso que hacía el ejercicio, que era reducir o impedir que creciese el tumor, en el momento que inactivamos la adrenalina, ya no tiene efecto. Es decir, por mucho ejercicio que haga, si la adrenalina no funciona, el tumor crece igual que si no hace ejercicio. Ya sabemos algo, ¿no? Algo tiene que ver la adrenalina en todo esto. ¿Sí? ¿Seguimos? ¿Alguien no entiende lo que estoy explicando? Sí, no es fácil. La gente de casa, ¿fue muy rápido? Yo tengo una duda. Pues venga, en un momento. Si se probó si se le inyectaba adrenalina y no sé si ejercicio también tenía efecto o no. Repite la pregunta, si se probaba. Que inyectándole solo adrenalina y no haciendo ejercicio con los ratones habría un efecto positivo para el tumor. Que yo recuerde, no, pero sería cuestión de leerse el artículo, que tenía aquí la referencia abajo, ¿vale? Pero creo que no se hizo esa combinación de no ejercicio e inyección de adrenalina. De todas formas, lo miraré y si es así para el año que viene lo pondré. Pero creo que no era el ejemplo que pusieron, ¿vale? Vale, muchas gracias. Pero la verdad es que sería súper interesante. Seguimos. He dicho, o expliqué un poquito más anterior, que la adrenalina, uno de los mecanismos que tiene a través de modular los niveles de proteína YA, o mejor dicho, de la activación o inactivación de la proteína YA. ¿Sí? Y recuerdo, si estaba fosforilada, no podía llegar al núcleo y por tanto no tenía efecto. Solo cuando perdía el grupo fosfato es cuando llegaba al núcleo y sí tenía un efecto a nivel de proliferación celular, de crecimiento. Bien, dicho eso, en esos ratoncitos les midieron los niveles de proteína YA. Y fijaos, seguimos la misma nomenclatura, la columna negra significa ratones sedentarios, la columna gris, ratones que hicieron ese ejercicio. ¿Alguien me puede explicar esa gráfica B? ¿Qué significa? Abajo tenéis distintos tiempos desde que se terminó el ejercicio y en el eje de la Y los niveles de esas proteínas. Recuerdo, YAP fosforilada, PYAP, era la proteína que no podía entrar al núcleo, por lo tanto no hacía efecto a nivel de proliferación. ¿Alguien que me explique esa primera gráfica? ¿La ve? ¿Qué ocurría a los 15 minutos? Si comparamos el grupo sedentario con el grupo de ejercicio. Venga, eso es muy fácil. ¿Nadie entiende esa gráfica? Sí, pero se supone que la guía ha dicho que la otra... La gris es los que han hecho ejercicio. Y han cogido el suero a los 15 minutos. De la guía. Claro. A los 15 minutos de hacer ejercicio. Porque hace que no traspase la membrana. Es decir, hay más niveles, hay más cantidad de proteína fosforilada. ¿Sí o no? Es decir, el ejercicio de alguna forma impide o hace que se acumule la proteína en su forma inactiva. ¿Sí o no? De hecho, la siguiente gráfica que dice, o que se observa. Esa es la que no tiene los fosforilados. Claro, ya sin fosforilar, lo tenéis. ¿Qué ocurre? Que disminuye la cantidad de proteínas sin fosforilar, es decir, la que está dentro del núcleo, la que está haciendo el efecto proliferativo en la célula. De hecho, si hacemos el ratio entre cantidad de proteína fosforilada y proteína sin fosforilar, que es la tercera gráfica, fijaos cómo el grupo del ejercicio, que es la última barra, la proporción de proteína fosforilada con respecto a la no fosforilada es mucho mayor que en el grupo sedentario. Es decir, está impidiendo que la ruta, que se llama, esta ruta se llama ruta hipo, la ruta mediada por YAP, se esté inactivando. Y si estoy diciendo que es una vía de señalización que implica crecimiento de la célula, podemos
intuir que el ejercicio es capaz de detener el crecimiento a través de la vía adrenérgica, de la vía de la adrenalina, a través de la ruta ICO, la ruta mediada por YAG. ¿Sí? ¿Se entiende? Hablamos hace 2 semanas que uno de los problemas que ocurrían en el cáncer es que este era capaz de impedir que el sistema de vigilancia que tenemos, el sistema inmune, acabe eliminándolo, ¿verdad? Había una especie de inmunosupresión, ¿verdad? El tumor hacía como que las células inmunes no actuaran mucho. Pusieron a los ratoncitos a hacer ejercicio de nuevo. Y de nuevo con la misma nomenclatura, barra negra, ratoncito sedentario, barra gris, ratoncito haciendo ejercicio. ¿Qué ocurre en la primera gráfica? Lo que contabilizaron fue en el suelo de esos ratones, en la serie blanca, la proporción que había de células natural killers. ¿Os suena las natural killers? Sí, ¿verdad? Una de las más destructoras que tenemos en nuestro sistema inmune, ¿verdad? ¿Qué ocurría con el ejercicio? Que la cantidad de células natural killer que había en el suelo era mucho mayor. ¿Y eso es interesante o no es interesante? Cuanto más natural killer haya, en principio eso le va a venir mal al tumor, ¿verdad? Pero esa sería del sistema, la que actúan cuando actúa el sistema inmune. Es que no sé qué son las células. Dentro de la serie blanca que tenemos, que es las células que tenemos en nuestro organismo para vigilar que no haya nada, si hay una infección o algo así, pues una de esas células blancas son las natural killer. Y dentro de toda la serie de células blancas, las natural killer son de las más efectivas a la hora de destruir un cuerpo extraño. ¿Sí? En la siguiente gráfica, lo que hicieron es cuantificar cuántas células natural killer había dentro del tumor. Y compararon el ratio entre el número de células tumorales y natural killer. ¿Vale? Ya no es en el suelo, sino dentro del tumor, infiltradas dentro del tumor. Y fijaos cómo la proporción entre células natural killer y células tumorales aumentó exponencialmente una vez que había ejercicio de por medio. Lo que tenéis ahí en la zona de la derecha es una imagen de una técnica que se llama citometría de flujo. No sé si a alguien le suena. Es una técnica para cuantificar en una muestra cuántas células hay de cada tipo. ¿Vale? Al final, con un software un poco complejo, se generan ventanas donde se van contabilizando células concretas. ¿Vale? Al final, la citometría de flujo lo que hace es que pone una muestra líquida, si una biopsia la degrada y genera una solución líquida, y la pasas por un capilar, de tal modo que consigas que solo pase en cada momento una célula por ese capilar. A través de ese capilar incide un láser y en función de cómo se difracte la luz, significa que es un tipo celular u otro. ¿Vale? Con una serie de parámetros de software podemos delimitar dónde iría si fuese una célula de un tipo concreto. En este caso, para cuantificar células natural killer. Es decir, los puntitos de color azul que aparezcan en esta ventanita de aquí de la esquina significa que son células natural killer con respecto al resto que caen fuera. Fijaos la proporción de células natural killer que hay en el grupo control y el número de células natural killer que hay en el grupo después de hacer ejercicio. Los que estáis en casa, los que estáis aquí no lo veis, los de casa sí veis el porcentaje. El porcentaje en el grupo control es del 4% del total de células que han pasado por el citómetro y aquí del 12%. ¿Vale? Es decir, lo que sabemos hasta ahora es que los ratoncitos que hacen más ejercicio, dentro del tumor hay más células natural killer que si no hacían ejercicio.
¿Sí? Curioso, ¿verdad? Vale, pero no solo hacer los natural killers. Aquí tenemos el resto. Los linfocitos TCD4, los TCD8, los linfocitos B. Y fijaos cómo algunos de ellos, no todos, pero muchas de las series blancas, se veía incrementada después de hacer ejercicio. Pues, el ejercicio tiene relacionado con inmunoterapia más que otros. ¿Tratamiento? Sí, o puede ser que parte. A día de hoy no se sabe porque no hay mucha evidencia, solo es primera evidencia. Entonces, sería interesante ver si tiene mayor efecto a nivel de inmunoterapia que de radioterapia o de quimioterapia. ¿Vale? Pero eso todavía no se ha agotado por ejemplo. Estamos todavía empezando en este mundo. ¿Sigo? Esto no se puede quedar así, ¿verdad? Hay que seguir. De nuevo, aquí tenéis células o cuantificación de células natural killer. Pero ahora lo que hicimos, o lo que hicieron estos autores, fue a esos ratoncitos administrar una sustancia que lo que hacía era inactivar las células natural killer. ¿Sí? A través de un anticuerpo monoclonal, impedían que las células natural killer actuaran. De hecho, si después de aplicar ese tratamiento cuantificaban las células natural killer, apenas había ninguna. Mientras que antes sí que la había. ¿Vale? ¿Eso tuvo alguna repercusión en el tumor? Lógicamente, si lo estoy diciendo así es porque seguramente algo tuvo que ver. Fijaos, sabemos que cuando hacían ejercicio el volumen del tumor disminuía, ¿verdad? Eso ya lo hemos dicho algunas veces hoy. Pues fijaos, en el momento que le administraron esa sustancia que inactivaba la célula natural killer, ¿qué les pasó? Que se disparó enormemente. Y ya de nuevo, el efecto del ejercicio se volvía a perder. Importante la acción de la natural killer en este caso, ¿verdad? ¿Os suena esa imagen? Eso lo he puesto hace un ratito. Os he dicho, si a los ratoncitos los poníamos a hacer ejercicio, el volumen del tumor disminuía, ¿verdad? Que es la primera parte de la gráfica. Y después, si le añadíamos una sustancia que inactivaba la adrenalina, vuelvo otra vez a la adrenalina, perdíamos el efecto del ejercicio. ¿Sí o no? ¿Y si contabilizamos la célula natural killer? Añadiendo el inhibidor de la adrenalina, ese incremento de natural killer que teníamos tras el ejercicio, que estáis viendo aquí, lo perdemos. Por mucho que haga ejercicio, si inactivamos la adrenalina, no aumenta la natural killer. Es decir, que si inactivamos la adrenalina, perdíamos el efecto a nivel de crecimiento, ¿verdad?, que vimos antes, y ahora estamos viendo que tampoco se infiltran las células natural killer en el tumor si impedimos que actúe la adrenalina. De hecho, el esquema que propone es que la adrenalina ayuda a infiltrar a las células tumorales, a las células natural killer dentro del propio tumor, y eso favorece que se reduzca el crecimiento del tumor. ¿Sí? En resumen, lo que he dicho hasta ahora es que el ejercicio físico podría provocar una liberación de catecolamina, de adrenalina y de noradrenalina, y eso, por una doble vía, contribuirá a reducir el volumen del tumor. Bien porque inactiva toda esa ruta de crecimiento que era la mediada por la ruta hipo o la proteína JAK, de la que he hablado antes, y también porque impide, o mejor dicho, favorece que lleguen las células natural killer al tumor e impide, ahí sí, que crezca el tumor. ¿Sí? Algunas caras son o que os estoy aburriendo o que no os interesa
o que no se entiende? ¿Se entiende por lo menos? Sigo. Ahí veían los ratoncitos, ¿no? ¿Sí o no? Son unos ratoncitos que tienen cáncer de pulmón. Y con una técnica de bioluminiscencia pueden generar imágenes de ese tumor. Y le hicieron, como veis, fotos o captaron imágenes con esa bioluminiscencia cada semana durante el mes que estuvieron los ratoncitos en el experimento. El primer grupo fueron ratones sedentarios, es decir, que no hicieron ningún tipo de actividad física. Y el segundo bloque, ratoncitos que sí hicieron ejercicio. ¿Veis una diferencia? Claro. Si comparáis la evolución de esos 5 ratoncitos sedentarios o de esos 5 ratoncitos que hicieron ejercicio. ¿Quién me dice que está viendo ahí? ¿Dónde crece más? Es decir, otra prueba de lo que estamos diciendo, ¿no? Que por el simple hecho, aunque no es nada simple, de hacer actividad física, parece que dificulta bastante el que el tumor avance. ¿Sí o no? En este artículo es bastante interesante y vamos a estar un ratito con él, porque esto es solo la primera imagen. Una de las características que definían un tumor o una célula cancerígena, dijimos que era la pérdida de sensibilidad a las señales de detención del crecimiento. Os puse una imagen de una especie de rueda, de ruleta, o un dibujo que aparecía una valla, como la del Mercadona, que se abría y se cerraba. ¿Recordáis esa imagen? Os hablé de P53. ¿Os suena? P53 es un gen supresor de tumores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que hace es chequear que todo esté bien dentro de la célula antes de que avance dentro del ciclo celular. ¿Vale? Concretamente, P53 impide que las células pasen de la fase G1 a la fase S de duplicación del material genético. De tal forma que si todo está bien, la célula puede avanzar a la siguiente fase, y si no está bien, P53 impide que avance a la siguiente fase. Y dijimos, el problema está en que la mayoría de los tumores, P53 está mutado, y por tanto no es capaz de hacer ese efecto de impedir que avance en caso de que haya problemas en la célula. ¿Sí? Esa es la imagen que os puse, ¿vale? Esa que tenéis ahí abajo. Con estos ratoncitos cogieron esa biopsia del tumor y cuantificaron la cantidad de P53 que había en ese tumor. ¿Vale? Esa prueba o ese experimento se llama Western blot. No sé si os suena. ¿Sí? Abajo tenéis una línea donde se marca la cantidad de actina, de beta-actina que hay dentro de ese tumor. Eso se espera que no cambie en ninguna circunstancia, por tanto es un marcador para confirmar que la cantidad que se ha añadido en cada experimento es la misma, ¿vale? Lo que nos interesa es la fila de arriba. Os podéis imaginar que cuanto más mancha hay, significa que más P53 activo hay. ¿Se ve diferencia o no? Es evidente, ¿verdad? No hay que explicar mucho más esa gráfica, en ese dibujo, en ese experimento. Algo hará el ejercicio que favorece que el P53 se active, ¿verdad? Como un mecanismo de protección también. Es decir, El ejercicio es claro, lo que hace es bajar la barrera sí, para que la célula no pueda proseguir. menos probabilidad de tener cáncer. Efectivamente. O de que el cáncer avance, ¿no? Porque como la señal de detención del crecimiento, si P53 funciona, la célula no puede continuar el crecimiento. ¿Sí? De hecho, fijaos cómo evolucionó ese tumor en función del tiempo en los ratoncitos sedentarios y en los ratoncitos que hicieron ejercicio.
Pero además de esas señales de detención a las que no le hacían caso las células tumorales, hablamos de que esos mecanismos intrínsecos que tienen las células para desencadenar una muerte celular programada, eso que se llamaba apoptosis, ¿verdad? Tampoco funcionaba bien. Porque las caspasas, que eran las enzimas encargadas de degradar el contenido interno de la célula, no funcionaban. ¿Sí? ¿Os acordáis de las caspasas? Que eran como una especie de tijera, os decía, que lo que hacía era fragmentar todo el interior de la célula. Una de esas caspasas, o una de las que más se estudia, porque parece que es de las que más efecto tienen dentro de la célula, es la caspasa número 3, ¿vale? Y fue la caspasa que analizaron estos investigadores. Cogieron las biopsias de esos tumores y con una inmunohistoquímica tiñeron de marrón la caspasa 3. ¿Hay algo que explicar más? Los ratoncitos que sí hicieron ejercicio, la imagen es marrón. Los ratoncitos que no hacían ejercicio, la imagen es azul. Es decir, no hay marrón por ningún sitio, ¿verdad? Los niveles de caspasa 3, como tenéis en la gráfica de abajo, eran mucho más elevados tras hacer ejercicio. De tal forma que eso le pone las cosas muy complicadas al tumor. Porque si la caspasa está activa, está fragmentando todo el interior de las células y esas células irremediablemente se tiene que ir a muerte celular. ¿Vale? Si recopilo todo lo que he dicho hasta ahora, hemos demostrado que a través del ejercicio se inactivan las vías que favorecen la proliferación del tumor, ¿verdad? El crecimiento de esas células. Se activan o se infiltran células inmunitarias dentro del tumor que pueden acabar con el tumor. Se activan de nuevo los genes supresores de tumores, que son los que impiden que el tumor crezca. Y también se activan los mecanismos de apoptosis. Es decir, que el ejercicio, por muchos mecanismos diferentes, le está poniendo las cosas muy difíciles al tumor para que crezca. Así se puede explicar mucho de lo que hemos visto en las imágenes, por ejemplo, de los ratoncitos, ¿verdad? De que ese tumor crece más o menos en función de que haga ejercicio o no. ¿Vamos bien? ¿Voy muy rápido? Sé que es viernes, por la tarde, una hora de calor. ¿Vais muy cansados? ¿Sigo? Venga. Por allí me decían, cuando empecé la tarde, que también producía inflamación, ¿verdad? En el tumor una de las características era esa inflamación. Y que dijimos que no era buena, porque esa inflamación crónica dijimos que promovía el tumor. Cuando había una inflamación aguda, eso al tumor le ponía las cosas difíciles, pero cuando había una inflamación crónica basal, eso favorecía la progresión del tumor. ¿Vale? Bien, pues estos autores lo que hicieron fue medir los niveles de proteínas proinflamatorias, de interleuquina, fundamentalmente, en pacientes de cáncer de mama. Pacientes de cáncer de mama que siguieron un programa de ejercicio terapéutico, donde tuvieron varias semanas, donde iban haciendo varias sesiones de ejercicio a la semana. ¿Sí? Durante ese programa de rehabilitación, lo que hicieron fue que le sacaron en diferentes momentos muestras de sangre. ¿Vale? Hicieron extracciones de sangre antes y después de una única sesión de ejercicio. ¿Vale? Algo parecido a lo que hacían en experimentos que hemos explicado antes, justo antes de empezar la sesión y justo después de terminar. Y además, ese programa de rehabilitación duró 6 meses en el tiempo. Pues también cogieron muestras antes de empezar la intervención y al final del programa. ¿Vale? Vamos a analizar en la parte de arriba de la diapositiva el efecto que ocasionaba una única sesión de entrenamiento. Vamos a comparar los niveles antes de la sesión con inmediatamente después de la sesión. ¿Sí? Esa línea rosa que tenéis en la gráfica de abajo. Y fijaos qué ocurre. Aquí tenéis, por ejemplo, la interleuquina, pues no se ve, interleuquina 4, no, interleuquina 6, interleuquina 8, TNF-alfa, que es otro parecido, la interleuquina 10. ¿Qué ocurre con la interleuquina 6?
¿Alguien de casa me explica qué le ocurre a la interleuquina 6? Que los resultados están invertidos al resto de... Los resultados son... Me da igual el resto de gráficas. Solo nos quedamos con la interleuquina 6. ¿Qué ocurre con la interleuquina 6? que es mucho más alto en los post que en el pre. Es decir, después de realizar ejercicio, los niveles de interleuquina 6 aumentan. ¿Y eso es bueno o es malo? A priori, queríamos que disminuyese la inflamación, ¿verdad? Claro, pero después de una sesión intensa de ejercicio, sí es esperable que haya un incremento de la inflamación, ¿vale? Y de hecho, inflamaciones de tipo agudo, es decir, incrementos agudos de proteínas proinflamatorias, os he dicho antes y lo expliqué hace 2 viernes, eso no es malo, eso no es bueno para el tumor, eso es bueno para nosotros porque eso no le ayuda al tumor, ¿vale? La clave no está tanto en lo que ocurre después de una única sesión de ejercicio. Lo importante está en el antes y después de los 6 meses de ejercicio, que es lo que tenéis ahí abajo. ¿Qué le ocurre a la interleuquina 6? Que después de hacer ejercicio, que es la barra negra, con respecto a la basal o pre-programa de rehabilitación, que es la barra blanca, ¿qué le ocurre a la interleuquina 6? Que disminuye. Es decir, hay picos individuales de inflamación en cada sesión de entrenamiento, pero es verdad que a medida que se cronifica esas sesiones de tratamiento, esa interleuquina o esa inflamación crónica basal, que es la mala o es la que le beneficia al tumor, va disminuyendo. Por eso ese esquema que tenéis ahí en la parte de abajo es que sesiones individuales de ejercicio producen picos de inflamación, pero que hay una adaptación a largo plazo del organismo, una reducción de la inflamación crónica tras realizar ejercicio. Y esto ya no son ratones, estos son pacientes con cáncer de mama. ¿Sí? Invasión y metástasis. ¿Alguien quería hablar de metástasis, verdad? Pues venga, vamos a ello. ¿Qué hora es? ¿Hacemos un descansillo en 10 minutillos? ¿Termino de explicar esto y hacemos un descansillo? ¿Sí? Hicieron experimentos en cáncer de pulmón, si no recuerdo mal. No, era cáncer hepático con metástasis en pulmón. Y ellos lo que hicieron fue poner a los ratoncitos, en este caso, en vez de dar vueltas a la rueda, los ponían a nadar durante 8 minutos al día. ¿Vale? Y miraron los niveles de dopamina, otra hormona relacionada con el ejercicio, ¿verdad? Y vieron cómo aumentaba en esos ratoncitos después de hacer ejercicio, ¿vale? Eso era evidente, simplemente confirmaron lo que se esperaba encontrar, que es que los ratoncitos después de hacer ejercicio aumentaban los niveles de dopamina. Compararon los ratoncitos que no nadaban con los que nadaban y compararon el tamaño de las metástasis que hacían en pulmón. Y fijaos el tamaño de la metástasis en pulmón. Se reducía. Ya no solo que crezca menos, es que las metástasis que genera también se ven reducidas. Eso es lo que quería ver. Está bien también saberlo, ¿no? De hecho, para confirmar que esa caída que veían aquí era real, lo que hicieron fue un tercer grupo de ratoncitos a los que les pusieron una sustancia que inhibe la dopamina. Antes le poníamos el propanolol para inactivar la adrenalina y aquí le añadimos domperidona que inactiva la dopamina. Y el efecto del ejercicio desaparece. Por tanto, parece ser que el efecto a nivel de reducir la metástasis en pulmón tenía o era mediado a través de la dopamina. ¿Sí? ¿Cómo os quedáis?
Yo estoy hablando aquí mucho, pero esto era... ¿Lo esperabais que ocurriera así? ¿Era algo que sospechabais? ¿Sí? ¿Que el ejercicio producía esto? ¿Sí? Pues habréis leído algo, ¿no? Hay muchos casos también de deportistas con cáncer. Y la casualidad es que si coges los casos de deportistas con cáncer, después realmente te quedan a muchas personas con acceso a un tratamiento y porcentaje de igual. Es verdad que los casos famosos y deportistas también son mucho más trascendentales a nivel de opinión pública. Y es verdad que cuando uno se muere parece que es que tal, pero es verdad que si analiza a nivel de datos el número, las tasas de mortalidad de cáncer en deportistas y en personas no deportistas, y se ven diferencias importantes. ¿Vale? Seguimos. Otro proceso del que hablé es la angiogénesis. ¿Queréis que lo dejemos aquí, descansamos un poquillo y retomamos después? Porque de esta tengo mucho que hablar, así es que lo dejo por aquí, ¿vale? Que no lo habéis hecho aquí. Descansamos 5 minutillos y seguimos. Los que habéis venido después, ¿me decís vuestro nombre, por favor? Juan Carlos Juan Carlos Rodríguez Rodríguez, Utrera. ¿vale? López María Sofía. Marín Sofía. Nuevo Caballero. Nuevo Caballero. Cindy Alexandra, ¿verdad? ¿Alguien más? Sí. María León Martínez. Segundo. María León. León. María León Martínez. Perfecto. ¿Alguien más que no haya pasado lista? No, ¿verdad?
A mí me da mucha rabia porque a mí no se le da. Sí, pero un segundo, luego ya se te puede quitar de puerta nada. Ah, pues voy a leer. La tarjeta de sobraba más de una pregunta. Pues están dando los puntos y Es una pregunta, no lo entiendo. Eso que todavía no está la piscina abierta. ¿Dónde está la gente? ya. Madre mía. A ver, el equipo lo acompaña para venir a casa. A ver, tronco de verdad. Pues mira, tengo un precioso documento Word en blanco que todavía no empezó. Qué bien. Es que tuvo problemas con su... Sí, En bonito. Sí. Sí, porque lo tenía experimentar, pero no lo había ayudado. Y luego al final igual casi pedía los kits, pero ya dije, mira, déjame en paz, no me marees. Y para estar 2 meses, 10 horas en el laboratorio, todo el rato pendiente, yendo y viniendo, dije, no. Hace unos años era como que metí a hacer un trabajo de investigación, ahí le llevo las muestras preparadas y todo, ya resultados de pacientes. Eso lo que hay que hacer es para meter el y se hace para la fecha y al final tuvo que hacer una revisión y consiguió meterle de todo el paciente. Pero no fue porque nada, no como quisiera. Todos estábamos cuando hay problemas técnicos. Y parece que todo va ahí bien, todo está buscando. Sí, sí, nosotros tenemos los pacientes y todo por ahí de nuevo. Y como claro, vengo aquí a todas las pruebas y salga todo bien, que si no validas, como no podríamos hacer las cuestiones, al final cosas a ver ahí, pero no es, o sea, por hacer un CTM así de datos que puedes sacar de la manga, pues para eso, para hacer una revisión de los datos contrastados, que no cualquier cosa que pueda hacer. Sí, no, lo que puede si tienes ya alguna cosa, que esto es lo que hay en bibliografía y como, o sea, lo que se hace, piénsalo. A ver. No tengo que hacer nada natural en sí, pero se supone que haciendo la simetría y condiciones de referencia, pues se puede tener una simetría, pero ya no me falta que el dato para ver la media, la variación y el sí, sí, pero tiene que decir sábado para ir al hospital. Un sábado, Él dice que tiene que ser. O alguna tarde alguna tarde que está de guardia, a lo mejor no aparece. Y no hay alguna tarde que caer aquí por si hay una necesidad. Es que te lo digo porque en agosto, mira, y en
y ya está. Bueno, ahora tengo una revisión en el primero. Yo la revisión sistemática con estaríamos y bueno, ahora tengo cosas que comparar con y tengo y sigo trabajando en eso y hacer el resumen y revisión comprensiva. Sí. Sí, la sistemática cosas que otro autor para trabajar Sí, para sí, competencia y lo significa más mucho mejor que otro tipo. Bueno, por ahora sí hay, pero no sé, diría que hay alguien que no lo puede hacer. Sí. Páginas para muy de plazo, sí, sí, porque yo lo hago. Yo puse todo mi pero o sea, sí que hay páginas que te lo miden más o menos igual cada 10.000 palabras o así, así que sí. Interesante, como afectación, si no, no hay problema. Lo hago un poquito que conquistar, así que te lo miden bien. Bien, seguimos. ¿Los de casa estáis por ahí ya? Sí. ¿Alguien se ve más allá? Sí. ¿Sí? ¿Estáis por ahí? Sí. Venga, pues seguimos, vamos a echar un ratito más, ¿vale? Bien, decíamos que otro aspecto importante en el cáncer, o una de las características que definía las células tumorales, era esa capacidad para generar angiogénesis, ¿verdad? Fabricar esos vasos sanguíneos. ¿Qué efecto tiene el ejercicio a este nivel, a nivel de angiogénesis? Pues fijaos, algunos datos que nos pueden ilustrar. ¿Esto no funciona ahora? ¿Por qué no va ahora? Ahora sí. Fijaos, la primera gráfica que tenéis ahí a la izquierda, tenéis gente sana a la que se somete a hacer ejercicio y se mide en sangre los niveles de VEGF. VEGF era un factor de crecimiento del endotelio vascular, ¿vale? Era un biomarcador que nos indica indirectamente la formación de vasos sanguíneos, ¿verdad? ¿Qué ocurre cuando se hace ejercicio? Adrenalina, no, aumenta a nivel de angiogénesis, lo que aumenta, según la gráfica de la derecha, de la izquierda, ¿qué es? Hay mayores niveles de factor de crecimiento. Eso nos puede llegar a pensar que hay mayor formación de vasos sanguíneos tras el ejercicio. Es decir, el ejercicio favorecería la formación de vasos sanguíneos. De hecho, lo que vemos es eso ahí ahora mismo. Otro ejemplo, otro estudio, fijaos, miden la densidad de microvasos sanguíneos antes y después de hacer ejercicio en esos pacientes. Y fijaos cómo después de hacer ejercicio, los vasos sanguíneos, los microvasos sanguíneos, los capilares, aumentan la densidad de capilares sanguíneos. Pero es que si cuantifican el porcentaje de tumor libre, bien irrigado, es decir, con mayor acceso vascular, fijaos cómo en el grupo de ejercicio la fracción tumoral viable, es decir, con buen acceso, con buena perfusión, es mayor en el grupo de los ratoncitos que hacen ejercicio en comparación a los ratoncitos sedentarios. Madre mía, hora y media aquí hablando para al final decir que no sirve de mucho hacer ejercicio. Lo que puede ser bueno es que va a aumentar
el infiltrar método. Ajá. Ah, bueno. Pero ¿era bueno que aumentasen los vasos sanguíneos? ¿O no es bueno en un tumor? No. A priori no era bueno, ¿verdad? Pues, por tanto, estos resultados no nos interesan mucho. De hecho, fijaos, la gracia que me queda por explicar es la fracción de tumor hipóxico, es decir, con baja proporción de oxígeno. Y efectivamente se reduce con el ejercicio. La pregunta es, ¿eso es bueno o no es bueno? Y a priori, hasta hace un rato hubiésemos dicho que no es bueno, ¿verdad? Porque cuanto más vasos sanguíneos hay, dijimos que mayor cantidad de nutrientes le llega al tumor, y por tanto más crecería, y además una vía mucho más sencilla para metastatizar. Es lo que dijimos hace 2 semanas, ¿verdad? Pero claro, hoy sabemos ya un poquito más. Y como bien decía, ¿tu nombre era? También va a ayudar, si hay más vasos sanguíneos en la zona del tumor, también van a llegar más células inmunes, esas natural killers que destruían el tumor. Por lo tanto, a lo mejor no es tan malo. Pero es que, a ver, si pensamos en una quimioterapia, cuanto mayor densidad de capilares hay en la zona del tumor, mejor llegará a esa quimioterapia, ¿no? Porque la quimioterapia llega por vía sanguínea, ¿sí o no? Sí. Por tanto, cuanto mejor irrigado esté el tumor, más efecto va a generar la quimioterapia. Y a nivel de radioterapia, ¿qué efecto tenía el oxígeno a nivel de radioterapia? Era radiosensibilizador, ¿verdad? Por tanto, tampoco sería tan malo que al tumor estuviese bien oxigenado. Pensando en aplicar un tratamiento de quimio y de radio. Si no hacemos nada, no es bueno que esté bien irrigado. Pero si pensamos en los tratamientos, posiblemente mejore la eficacia del tratamiento. Y en eso me voy a meter ahora, en el efecto que genera el ejercicio a nivel de la administración de los tratamientos. ¿Vale? Bueno, esto podría ser repetido a lo que hay en la diapositiva anterior. Ratoncitos sin ejercicio, sedentarios, ratoncitos que hacen actividad física. Medimos la proporción de vasos, en este caso, de vasos sanguíneos más largos, más grandes, de mayor de 100 micras, y fijaos cómo la proporción o la cantidad de vasos sanguíneos, que ya no son tan pequeños capilares, sino que son vasos sanguíneos un poquito más contundentes, aumenta después de hacer ejercicio. Es lo mismo que teníamos en la diapositiva anterior, ¿verdad? O algo parecido. Medimos la cantidad, estirpamos dióxido de tumor y medimos la cantidad de doxorubicina que hay dentro del tumor. Es decir, le hemos aplicado un quimioterápico típico, que es la doxorubicina, y estirpamos el tumor. Y vemos qué cantidad hay dentro del tumor de doxorubicina. ¿Y qué ocurre? En los puntitos rojos, que son los ratoncitos que hacen ejercicio, que la cantidad de doxorubicina dentro del tumor es mayor. Por tanto, si llega más cantidad de quimioterapia al tumor, probablemente la quimioterapia va a tener mucho más efecto que si no llega, ¿verdad? Por tanto, es la línea de lo que estamos diciendo antes. ¿Sí o no? Yo el otro día me lo salté un poco esta explicación porque entendía que ya lo habéis visto y me confirmasteis que lo habéis visto. Cuando una célula sufre algún tipo de agente externo que produce alguna lesión en su ADN, lo que se produce es un intento de reparación de ese daño, ¿verdad? Con los mecanismos de reparación que ya me dijiste que lo conocías. En esa respuesta celular al daño, es decir, la respuesta que genera la célula para hacer frente a ese daño que se ha generado, esa rotura doble de cadena que se ha generado en el ADN, hay varias fases. Y una de ellas, dije, así a grosso modo, que había unos sensores que estaban continuamente chequeando el ADN. Y en el momento que detectaban que había rotura, se paraban en esa zona y empezaban a emitir una señal de aviso de que hay un problema. ¿Os acordáis de esa explicación que di? Os puse una imagen
de unos núcleos con puntitos, que era todo azul, unos puntitos rojos, y os decía, esos son proteínas H2AX que han detectado que hay un problema ahí en esa zona y están dando el aviso de que hay un problema y hay que repararlo. Eso era el paso para poder reparar el daño. Ahí tenéis otro ejemplo parecido. A estos ratoncitos le pusieron gentamicina, que es otro quimioterápico. Y vinieron esos tumores, esas biopsias, de tal forma que los núcleos de esas células que componían el tejido se ven de azul. Los que estamos aquí en clase se ve bastante regular. No sé si apagando la luz se verá mejor. Vamos a apagar la luz de allí. Está por ahí detrás. ¿Podéis apagarla a ver si se ve un poquito mejor? ¿Se ve mejor ahora? ¿Sí? Sí. Fijaos, aquí en la primera imagen lo que se ve prácticamente es todo azul, ¿verdad? Que son esos núcleos teñidos. Y de vez en cuando se ve algún puntito rosa. Ese puntito rosa es esa proteína H2AX, que es lo que está indicando que ahí ha detectado que hay un problema. Fijaos cuando hace ejercicio el ratoncito. La cantidad de señales de aviso de que estaba habiendo daño es mucho mayor. ¿Quién está produciendo ese daño? La gentamicina, que está llegando mejor porque hay más vasos sanguíneos en esa zona. ¿Vale? Es decir, la gentamicina en este caso está produciendo más daño en ese tumor porque está llegando mejor porque hay más vasos sanguíneos por el que llegar. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? De hecho, fijaos el porcentaje de H2AX que hay en el grupo de ejercicio con respecto a los sedentarios. La barra roja es mucho más alta que la barra negra. ¿Sí o no? Bueno. Dije también, hace 2 semanas, que se ha demostrado que aquellos pacientes sarcopénicos tenían más riesgo de complicaciones postquirúrgicas. Y os puse un ejemplo de un metaanálisis de pacientes con cáncer gástrico. Y os dije que se había demostrado que aquellos pacientes con problemas de sarcopenia, que al final es un indicativo de hacer poca actividad física, tenían 3 veces más riesgo de sufrir complicaciones postquirúrgicas después de un cáncer gástrico que aquellos pacientes que no tenían ese sarcopenia. Fijaos que lo que os traigo, otro metaanálisis. ¿Alguien sabe interpretar ese metaanálisis? Para dicho que se toma a la izquierda era bueno, pero no sé exactamente qué representa. Aquí lo que representa es el efecto del ejercicio en cuanto a complicaciones postquirúrgicas. Esto era en pacientes con cáncer de pulmón, ¿vale? Un metaanálisis en el que analizaron el efecto de la actividad física sobre el riesgo de complicaciones postquirúrgicas tras cirugía de cáncer de pulmón. Porque hay menos complicaciones postquirúrgicas y hace. Incluyeron un total de 4 estudios diferentes, ¿vale? Hicieron la sumatoria de los resultados de esos 4 artículos y el resultado es ese rombo azul, ese rombo negro que tenéis aquí, que dice que el riesgo relativo es de 0.3, es decir, mucho menor de 1, que es lo que indica el no riesgo, ¿vale? Se reduce bastante el riesgo de complicaciones postquirúrgicas en esos pacientes sometidos a cirugía por cáncer de pulmón. ¿Sí? ¿Sigo? Ya me queda poco. A nivel de pulmón, perdón, a nivel de músculo, dijimos que la actividad muscular producía radicales libres, porque los radicales libres se producían fundamentalmente a la hora de obtener energía en las cadenas mitocondriales, ¿vale? Y por eso dijimos que el músculo estaba preparado con un sistema antioxidante muy fuerte,
pero que os dije además que producir radicales libres no siempre era sinónimo de malo. Cuando esa producción de radicales libres era pequeñita, eso incluso le servía al músculo para adaptarse a esos cambios. Que el problema estaba en esa producción elevada de radicales libres. Eso es lo que tenéis aquí representado en este esquema. Un estímulo moderado de ejercicio, lo que produce una producción de radicales libres leve. Y esa producción baja de radicales libres favorece mediante distintos mecanismos la adaptación del músculo a esos nuevos cambios. El problema estaba cuando la actividad física era muy elevada, eso producía una cantidad bestial de radicales libres y eso al final se traducía en daño del músculo. Incluso llevaba sarcopenia y atrofia muscular. ¿Sí? Aquí tenéis algunos ejemplos. Midieron, en este caso, daño a una de las macromoléculas, como son los lípidos, ¿vale? Es uno de los biomarcadores que indican daño oxidativo del tejido. Y fijaos cómo en niños y en niñas, después de hacer ejercicio físico de alta intensidad, de muy alta intensidad no adaptado, fijaos cómo ese daño oxidativo a lípidos aumentaba. Otro estudio parecido encontró lo mismo, que después de ejercicio físico muy intenso, los niveles de daño lipídico eran elevados. En este caso, sin embargo, esto era cáncer de, lo pone ahí, colorectal. Pacientes con cáncer de colon, a unos los sometieron a un ejercicio de una intensidad moderada y otros los sometieron a 14 días de ejercicio de muy alta intensidad. Y midieron, en este caso, no el daño al lípido, sino el daño al ADN, ¿vale? Que es un biomarcador que es la 8-deoxiguanosina. Y fijaos cómo el grupo de ejercicio de moderada intensidad, la media de daño oxidativo al ADN se reducía y además ese cambio era significativo. Mientras que en el grupo de alta intensidad no era significativo, pero la tendencia era aumentar. Algo muy parecido o compatible con la explicación que había en la diapositiva anterior. Esto lo puse hace 2 semanas. Algo que era difícil de digerir. Pero hoy me voy a centrar en 2 aspectos concretos. Os expliqué mecanismos por los que el binomio estrés oxidativo e inflamación favorecía la pérdida de masa muscular. Y explicaba que todos esos mecanismos que aparecen en la parte izquierda de la pantalla, que favorecen la fabricación de masa muscular, se veían bloqueados por esas líneas rojas, ¿vale? Mientras que se ven favorecidos los mecanismos que aparecen en la parte derecha de la diapositiva, que favorecen la pérdida de masa muscular. De tal manera que cuando hay una inflamación y un estrés oxidativo crónico en el organismo, se favorece la pérdida de masa muscular. ¿Sí? Hoy me voy a centrar en la parte más izquierda de la diapositiva y la parte más derecha de la diapositiva. Fijaos, en la parte de la izquierda, uno de los mecanismos que favorece la fabricación de músculos es esa ruta de AKT y mTOR, ¿vale? Eso vimos que en un ambiente inflamatorio y oxidante se ve bloqueado y no se fabrica síntesis de proteínas, ¿vale? Y por otro lado voy a hablar de MURF1, que era una proteína que se ve favorecida por ese ambiente inflamatorio y oxidativo y que favorecía la degradación de las proteínas a nivel de los proteasomas. De esos 2 extremos voy a hablar, ¿vale? Bien. A ver si consigo explicarlo. Tenemos de nuevo ratoncitos que hacen ejercicio y que no hacen ejercicio. En este caso, no sé por qué, siendo además los mismos autores, cambiaron los colores de las columnas, ¿vale? En este caso, los controles. Aquí tenemos en gris los niveles. A ver cómo era esto. No, perdón. En gris sí tenemos los de no ejercicio y en negro los de ejercicio, al contrario de lo que veníamos viendo en la diapositiva anterior. Fijaos, aquí tenemos ratoncitos control y aquí ratoncitos sometidos a un quimioterápico que es el cisplatino, que os sonará, ¿verdad? Los niveles de proteína AKT, fijaos cómo disminuyen significativamente en el grupo de los de no ejercicio, en la barra gris. Fijaos cómo antes del tratamiento con cisplatino, después del tratamiento con cisplatino,
los niveles de AKT se disminuyen. Y AKT era esa ruta, me vuelvo a la diapositiva anterior, que favorecía la síntesis proteica. Eso explica lo que he dicho antes, que en ese ambiente inflamatorio se ve impedida la fabricación de nuevas proteínas. ¿Pero qué ocurre en el caso de los que hacían ejercicio? Con respecto a antes de hacer ejercicio, a la primera columna negra, la segunda columna negra no es tan baja como la anterior. Es decir, la caída está sostenida y de hecho no hay diferencia significativa entre las dos columnas negras. Sí hay diferencia entre las dos columnas grises y entre la gris y la negra de la segunda parte de la gráfica. Es decir, la cantidad de AKT que hay funcionante es mayor en los que hacen ejercicio. Y AKT, recuerdo, que favorecía la síntesis de proteínas musculares y por tanto la fabricación de mTOR. Y con mTOR pasaba exactamente lo mismo, ¿vale? Que son dos participantes de la misma ruta de fabricación de proteínas. Por tanto, eso se traduciría en un aumento de la masa muscular producida por ejercicio. Me voy a MURF1. Y MURF1 era esa proteína que favorecía que las proteínas se degradaran en los proteasomas y por tanto estaba indirectamente relacionada o directamente relacionada con la pérdida de masa muscular. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Que en los ratoncitos que no hacen ejercicio con respecto a antes de aplicar el cisplatino, cuando aplicábamos el cisplatino, MURF1 se producía en grandes cantidades y por tanto está mandando a las proteínas del músculo a esos proteasomas para que se vean degradados. ¿Qué ocurría en los ratoncitos que sí hacían ejercicio? Que MURF1 no se aumentaba después de aplicar el cisplatino. Por tanto, los ratoncitos que hacían ejercicio, ese incremento de MURF1 que se ve al aplicar cisplatino deja de verse y por tanto no se están mandando proteínas musculares al proteasoma. ¿Sí? Por un lado, estamos favoreciendo que se fabrique nueva proteína muscular y se está impidiendo que la proteína muscular que hay se vea degradada. ¿Resultado neto? Pues que si medían la cantidad de músculo que tenían esos ratoncitos, fijaos cómo después de aplicar cisplatino, si no hacían ejercicio, los ratoncitos perdían masa muscular. Si comparamos la barra gris pre-cisplatino, post-cisplatino, fijaos cómo se disminuye, pero la barra negra, que son los ratoncitos que hacían ejercicio, esa caída se ve sostenida, no se cae apenas. Por tanto, el ejercicio favorece o sostiene esa pérdida de masa muscular inducida por cisplatino. Está revirtiendo ese efecto caquético que tiene el tratamiento quimioterápico. ¿Sí? Voy más rápido. La fatiga es otro efecto secundario típico en el paciente oncológico. ¿Qué ocurre con la fatiga si el paciente hace ejercicio? Aquí tenemos resultados de un estudio cuasi experimental. Aquí no tenemos pacientes que no hacen ejercicio, solo tenemos un grupo de pacientes que sí hacen ejercicio. Y comparamos los niveles que hay antes y los que hay después, ¿vale? Si comparamos los niveles de fatiga que tenemos en este primer bloque, distintos aspectos relacionados con la fatiga, pero son 5 aspectos que tienen que ver con fatiga. Si comparamos los niveles pre-ejercicio, sí, aquí se controles, perdón, que no me había acordado. Sí, pero si nos centramos en el grupo de los que hicieron ejercicio, los valores pre con los valores post, fijaos cómo disminuyen después del ejercicio. Es decir, la sensación de fatiga se ve reducida después de hacer ejercicio. ¿Sí? Eso es algo que ya se sabía. La novedad aparece aquí abajo, o bueno, en lo que va a aparecer aquí abajo. Si nos vamos a lo que hay en la sangre y medimos el estrés oxidativo que hay en la sangre, aquí tenemos 3 parámetros. El primero, que es capacidad antioxidante, y capacidad antioxidante significa que cuanto más haya, menos estrés oxidativo hay, porque más neutraliza los radicales libres. Y los 2 parámetros de abajo son daño a 2 de las principales macromoléculas, a proteínas, que son los carbonilos, y a ADN, que es la 8-deoxiguanosina.
Fijaos cómo después de hacer ejercicio, la capacidad antioxidante, que es la primera línea, aumenta. Y eso es bueno porque tenemos más sistema, más capacidad para detoxificar esos radicales libres. Y el daño lipídico, perdón, el daño a proteína y el daño a ADN, a ácidos nucleicos, se ve disminuido. ¿Vale? Lo interesante, digo que viene ahora. Dime. ¿Cómo? Porque hay un técnico que controle lo que sea. Claro, porque si los tuvieron, no me acuerdo cuántos días de ejercicio los tuvieron, imagínate que fueron 3 semanas. Pues a los controles, cuando empezaron los de ejercicio a hacer ejercicio, le cogieron también sangre, y cuando terminaron estos de hacer ejercicio, también a los controles le cogieron sangre. Porque puede haber esa diferencia solamente no sea significativa. Solo es de hecho, lo significativo es lo que tiene un asterisco al lado. Y solo hay cambios significativos en la parte cognitiva. Porque obviamente hay muchos factores que se nos escapan, ¿vale? Y lo único que tenemos controlado es el ejercicio. Pero hay múltiples factores que pueden estar afectando. ¿Sí? Fijaos como el resto de parámetros, aunque haya un cambio ligero, pero no es significativo. Los significativos son los que tienen el asterisco al lado, ¿vale? Lo interesante, digo, que es lo que aparece abajo. Y lo que aparece abajo es que la relación entre fatiga y esos parámetros de la sangre están relacionados, tanto a nivel basal antes de hacer el ejercicio como después de hacer el ejercicio. Fijaos, la capacidad antioxidante total se ve que está relacionada de forma inversa con los niveles de fatiga que tiene el paciente. Y los niveles de estrés oxidativo se ven correlacionados de forma positiva con los niveles de fatiga. ¿Eso qué quiere decir? Pues que más niveles de estrés oxidativo significa o se traduce en que el paciente tiene más sensación de fatiga. ¿Sí? Tanto a nivel basal antes de hacer el ejercicio como el cambio. Es decir, los pacientes que más aumentaban su nivel de estrés oxidativo después del ejercicio o que más reducían su estrés oxidativo después del ejercicio eran los que veían más reducción en los niveles de fatiga. Es decir, que el estrés oxidativo y la inflamación, en este caso, tenían mucho que ver con la fatiga que sentían los pacientes. ¿Os suena el triptófano? Dijimos que tenía mucho que ver con la depresión en los pacientes con cáncer, ¿verdad? Y dije que ese triptófano, ese aminoácido, se podía metabolizar por 2 vías alternativas. Una vía, que es la vía en la que actúa la quinonina monoxigenasa, una enzima, que lo transformaba en ácido quinolínico, ¿vale? Esa vía dije que estaba favorecida por señales proinflamatorias, es decir, que en un ambiente inflamatorio la vía que se favorecía es la vía azul. Y esa vía azul dije que era capaz de atravesar, o ese resultado, esa vía azul, que es el ácido quinolínico, dije que tenía capacidad de entrar dentro del cerebro, de atravesar la barrera hematoencefálica y producir un daño a nivel cerebral. Y eso estaba relacionado con síntomas más depresivos. Sin embargo, si se activara la vía de la aminotransferasa, la CAT, la quinolinaminotransferasa, en ese caso se ve favorecida la vía alternativa, que es la del ácido quinurénico. Y ese ácido quinurénico es verdad que no es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y por tanto previene de ese daño o de ese efecto tóxico a nivel cerebral. Y eso se ve relacionado con menores síntomas depresivos. ¿Sí? Eso lo expliqué el otro día. ¿Qué tiene que decir aquí el ejercicio? Pues fijaos, aquí tenéis las CAT, esas enzimas que decantaban la balanza hacia el lado amarillo, ¿vale? Las CAT, que eran las aminotransferasas. En este experimento que hizo Agudelo, ratoncitos los pone a hacer ejercicio y mide a nivel muscular los niveles de CAT, ¿vale? Y fijaos cómo los ratoncitos que hacían actividad física, que son las barras azules, aumentan los niveles de esas aminotransferasas. Y por tanto, eso se traduce en mayores niveles de ácido quinurénico y por tanto de menos atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Sí? De hecho, aquí tenéis los niveles de ácido quinurénico en plasma y fijaos cómo aumentaron.
porque había más proteínas, más enzimas K, ¿vale? De hecho, lo que ellos proponían es que la liberación a nivel del músculo de esas proteínas K, de esas enzimas K, lo que hacían era transformar ese tristófano que se metabolizaba primero en quinurenina, lo transformaba en ácido quinurénico que impedía llegar al cerebro y hacer ese efecto tóxico a nivel cerebral, ¿vale? Aquí tenéis otro ejemplo, básicamente a nivel muscular se fabrican esas K que lo que hacen es transformar esa quinurenina en ácido quinurénico que impide llegar al cerebro y por tanto hacer ese efecto depresivo del quinurénico. ¿Sí? ¿Se entiende? Otro efecto más del ejercicio. Creo que con el ejercicio estoy ya terminando. Lo último, a nivel de densidad mineral ósea. Dijimos que en los pacientes oncológicos se veía una pérdida de masa mineral ósea. ¿Sí? Aquí tenemos dos ejemplos de dos estudios que sometieron a los pacientes a ejercicio. ¿Vale? Voy a empezar por la tabla esta del centro, esta que tiene un trozo en verde. Lo que analizaron aquí en dos grupos, uno que hizo Tai Chi y otro grupo control, ¿vale? Tenemos un ejercicio que no es muy intenso, un ejercicio muy controlado, y analizaron dos biomarcadores en suero. Un biomarcador que tiene que ver con la fabricación de hueso, que es la fosfatasa-alcalina, ¿vale? Y otro biomarcador, que es NPX, que está muy relacionado con la degradación de hueso, ¿sí? Y midieron sus niveles antes de hacer el ejercicio y a las 12 semanas de hacer el ejercicio. Y lo que vieron es que en el grupo del ejercicio, esos niveles de ese biomarcador que favorece la formación de hueso aumenta, pasa de 8 a 10, y el del destructor de hueso se reduce de 17 a 11. Cosa que no ocurre, o ese cambio no está pronunciado en el grupo control. Es verdad que los p-valores no son significativos. Pero si hacemos el ratio entre uno y otro, que es lo que he puesto abajo, ganancia neta de hueso, esas diferencias son significativas. Aquí pasamos de 0,37 a 2 y aquí pasamos de 0,10 a 0,3. ¿Vale? Es decir, el efecto global es de formación de hueso después de hacer ejercicio. Algo parecido tenemos en este ejemplo de aquí, que los de aquí seguramente no veáis. Aquí tenemos un estudio cuasi experimental, solo tenemos un grupo que sí hace ejercicio y medimos antes y medimos después de hacer el ejercicio. Aquí tenemos la densidad mineral ósea a nivel de la espina vertebral, de la columna vertebral, y fijaos como antes la densidad mineral ósea era de 0,9 o de 0,97 y aquí pasa a ser de 0,99. Es decir, hay un aumento en la masa mineral. Y esa diferencia es significativa. Es decir, el ejercicio aumenta la densidad mineral ósea. Otro parecido, con marcadores muy parecidos, la BSAP, que es la fosfatasa alcalina, y otro marcador parecido al de antes, que es destructor de hueso, un indicador de destructor de hueso. Y si veis, en el grupo de ejercicio pasa la fosfatasa alcalina de 16 a 18, es decir, aumenta la que forma hueso, y disminuye el CTX de 0,48 a 0,44. Es decir, hay una disminución del biomarcador que indica destrucción de hueso. ¿Sí? Estoy terminando ya. En resumen, empecé la clase de hoy diciendo que ya sabíamos, y os presenté un metaanálisis de 1,5 millones de personas analizadas, donde el hecho de practicar de forma rutinaria actividad física es un factor protector para el cáncer. ¿Vale? Es lo que aparece en la primera parte del esquema. Se ha visto que durante el tratamiento el hecho de realizar actividad física puede mejorar la eficacia de los tratamientos, ¿verdad? Hemos visto algunos ejemplos que lo demuestran. Y a largo plazo también mejoran muchos efectos secundarios como los niveles de fatiga, como son los niveles depresivos, como son la pérdida de masa mineral o la caquexia. Y también se ha visto que tiene efectos a más largo plazo porque puede reducir, entre otras cosas, el riesgo de metástasis. ¿Vale? Y eso solo haciendo actividad física. Así que a partir de ahora, tenerlo en cuenta.
Decía que hablaba de ejercicio físico porque es donde más evidencia científica había, pero hay algunos ejemplos de otros tipos de intervenciones desde la rehabilitación. La rehabilitación es un campo muy amplio donde se pueden hacer muchas cosas. ¿Os suena la magnetoterapia? La magnetoterapia es la aplicación de campos magnéticos y en rehabilitación se ha aplicado tradicionalmente porque se ha demostrado que favorece o que acelera la formación de hueso. Y para las fracturas, por ejemplo, se suelen poner a los pacientes las máquinas de magneto, ¿vale? Porque se acelera la consolidación de las fracturas. O también se ponen a los pacientes que tienen edema óseo, porque también se ha visto que se reabsorben más rápido. ¿Sí? Nosotros, hace unos años, leímos algunos trabajos preliminares que decían que la aplicación de campos magnéticos se relacionaba con paradas en el ciclo celular. Alteraba la proporción de células en cada fase del ciclo celular. Y dijimos, nosotros trabajamos fundamentalmente con temas de radioterapia, y dijimos, ¿podría ser una terapia adyuvante el uso de campos magnéticos? Porque sabemos que la radioterapia no es igual de efectiva en todas las fases del ciclo. Hay fases que son más sensibles al efecto de la radiación y otras fases que no. Aquí tenéis un ejemplo, un esquema de dónde son las células más sensibles a la acción de la radiación. Fijaos, las más radioresistentes son las células en G2. Por tanto, podemos decir que en G1 serían las más radiosensibles, ¿verdad? Si yo consigo dar la radioterapia en células en G1, el daño que voy a producir es mayor. El efecto de la radioterapia en células en G1 es mayor que en células en G2. ¿Sí o no? Lo que nos planteábamos en el laboratorio era, ¿podemos con la magnetoterapia parar a las células en G1? Pues eso hicimos. Poníamos a las células en cultivo y le aplicábamos campos magnéticos. Y la estuvimos analizando durante muchas horas para ver si conseguíamos poner las células en fase G1. Es decir, a cada uno de estos tiempos, a las 4 horas, a las 8, a las 12, a las 16, a las 20, cuantificábamos la proporción de células que había en cada fase del ciclo. Eso se hace con citometría de flujo también, ¿vale? Y así veíamos más o menos cómo se distribuían o qué proporción había de células en G1. Y si veis aquí, a las 4 horas, justo inmediatamente de aplicar la magnetoterapia, teníamos un pico de células en fase G1. Dijimos, si a las 4 horas de aplicar la magnetoterapia tenemos más proporción de células en fase G1, ¿por qué no damos ahí la radioterapia? 4 horas después de aplicar la magneto. Y eso hicimos. Lo que hicimos fue poner a las células en cultivo, a una le dábamos magnetoterapia y a otra no le dábamos magnetoterapia, y a las 4 horas le dábamos la radioterapia. Y veíamos qué ocurría. Una de las cosas que hicimos fue analizar los niveles de radicales libres, porque sabéis que cuanto más radicales libres hay, más daño indirecto por radiación hay en las células, ¿sí o no? Os acordáis que el efecto de la acción indirecta de la radiación es la más frecuente, ¿no? Sobre todo con radiación de baja LED, como son los rayos X. Aquí vemos los niveles de radicales libres de especies reactivas del oxígeno y veíamos que los que estaban expuestos a campos magnéticos, a magnetoterapia, con respecto a los que no habíamos puesto a magnetoterapia, fijaos como había un pico de radicales libres. Es decir, las células, al aplicar la radioterapia, si antes le habíamos dado, a las 4 horas antes le habíamos dado magnetoterapia, la proporción de radicales libres que producíamos era mucho mayor, probablemente porque estaban en fase G1 y ahí se producía más daño, ¿sí o no? Pero es que medimos por ensayos cronogénicos. ¿Os suenan los de los ensayos cronogénicos? ¿Han puesto algún ejemplo en alguna clase de Mercedes, de Maribel? ¿Algún ejemplo de lo que son los ensayos cronogénicos? Los ensayos cronogénicos es que nosotros ponemos las células en una cajita, le damos radiación y las dejamos crecer durante 2 semanas. Donde hay una célula viva, va a empezar a crecer y va a formar una colonia. Si contabilizamos las colonias, cuantas más colonias haya, es porque más células han sobrevivido a lo que hayamos hecho, ¿verdad? Pues fijaos,
En la línea continua, en esta gráfica, lo que tenemos son células expuestas a campos magnéticos 4 horas antes de la radiación, y la línea discontinua son células que no han tenido esos campos magnéticos antes de la radiación. Y lo que vemos es la fracción de supervivencia. Es decir, cuanto más arriba esté la curva, significa que más han sobrevivido. Y cuanto más abajo esté la curva, significa que más han muerto. Fijaos cómo las que se han sometido a radioterapia, a magnetoterapia, un poquito más baja es la supervivencia. Es decir, algo le hace la magnetoterapia si se la damos 4 horas antes a la hora de aplicar la radioterapia. ¿Sí? Son estudios muy preliminares, los publicamos hace un par de años, pero ahí está. ¿Vale? Un grupo alemán hizo prácticamente cosas parecidas. También Bemer aquí para ello es los campos magnéticos, ¿vale? A distintas dosis de campos magnéticos, a distintas intensidades de campos magnéticos. Y ellos vieron que a nivel del metabolismo de las células se producían alteraciones, ¿vale? Distintos metabolitos de las células, y se veían alteraciones con practicar esa magnetoterapia. Pero a nivel de ensayos clonogénicos, de esa supervivencia celular que estábamos diciendo, también veían lo mismo. En este caso, las curvas azules son las de la magnetoterapia y las curvas grises las de no magnetoterapia. Y fijaos cómo el efecto de la magnetoterapia es radiosensibilizador, porque el porcentaje de células que sobreviven es menor. ¿Sí? Ahí tenéis otro ejemplo parecido que dice lo mismo. Es decir, otra herramienta de la rehabilitación que puede ayudar a la hora de la eficacia del tratamiento. ¿Os suena lo del H2AX que hemos visto antes? Pues aquí se observa lo mismo. Fijaos, células que se han sometido a 6 grados de radiación, si no se le da nada de campos magnéticos, si se le da un campo magnético de una dosis intermedia y si se le da un campo magnético de una intensidad muy superior. La cantidad de daño que se produce en las células es mucho mayor. ¿Vale? Por último, uso de programas de telerehabilitación, que está cada día más de moda. La rehabilitación a través de aplicaciones móviles. ¿Vale? Este grupo lo que hizo fue analizar el efecto de un programa de rehabilitación a través de una aplicación móvil sobre parámetros biológicos de esas pacientes. Eran cáncer de mama y midieron, por ejemplo, los niveles de proteína C reactiva. ¿Os suena? Esta columna son la correlación entre proteína C reactiva y distintos parámetros. Cuanto más usaron la aplicación móvil para hacer ejercicio, menores niveles de proteína C reactiva tenían los pacientes. Es decir, cuanto más usaron la aplicación para hacer ejercicio, significa que más ejercicio hicieron y menores niveles de proteína C reactiva, que tiene mucho que ver con inflamación. Y eso se relaciona también con una mejora en calidad de vida, con una disminución del dolor, etcétera, etcétera. ¿Vale? Otros sistemas de intervención que tienen que ver con una mejora a nivel de cambios moleculares, que es lo que yo quería explicar estos días, en el paciente oncológico. Estos son resultados que, aunque he presentado muchos, pero son todavía cosas muy preliminares. Dado esa información preliminar que estamos teniendo, se están empezando a diseñar o a preparar muchos estudios, ensayos clínicos para ver realmente la eficacia en el paciente, ya en humanos, de este tipo de intervenciones. Esto, por ejemplo, un estudio que se ha publicado, el protocolo del estudio del ensayo clínico, ¿vale? Que se está realizando ahora mismo en pacientes con cáncer de pulmón, y están viendo cómo esas células, esa NK, esas células del sistema inmune, se favorece la movilización de ellas al tumor en pacientes con cáncer que se someten a ejercicios de alta intensidad. ¿Vale? Otro protocolo de estudio de ensayo clínico que se ha publicado, en el que están trabajando con pacientes con próstata, con cáncer de próstata, y están viendo como un programa de ejercicio basado desde casa, domiciliario, puede contribuir a mejorar las secuelas del tumor y cómo afecta a nivel molecular a esos parámetros. Otro parecido, que mujeres con cáncer de mama que someten a quimioterapia, a terapia sistémica, y cómo el ejercicio puede mejorar una serie de parámetros biológicos